Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Decir incómoda, pero urgente, que es el llamado internacionalismo médico cubano. Por años ha sido presentado como un gesto solidario, claro, pocos creen en esto, pero oculta realmente historias de abuso, de control, de explotación. En el Caribe, 5 mujeres cubanas vivieron una misión médica, no como una experiencia profesional, que es lo que debería ser, sino como un sistema de opresión con rostro diplomático. Y claro, no se trata de cooperación, se trata de trata de personas. Nos acompaña la periodista que destapó este entramado, una voz que ha logrado romper el silencio para contar lo que muchos prefieren callar. Se trata de Anarela Grimal. Es, como decíamos, periodista de investigación, es cubana y reside en Irlanda, cosa que agradecemos muchísimo que nos haya atendido por la hora justamente. Anarela, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Julio, encantada de estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Qué hora es ahora mismo en tu país? 12:22. Ah, Tenemos bueno, no una hora estamos tan menos que tarde. Madrid. Está bien, está bien. No está tan mal, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, en principio, mi primera curiosidad es contigo. ¿Cómo se te ocurrió iniciar la investigación y cómo lograste llevarla adelante y convencer a estas personas que hablaran? Bueno, yo llevo más de 7 años documentando este tema. Lo que pasa que en el tema de trata de personas, esclavitud moderna, como bien lo acabas de sugerir, es muy complejo obtener testimonios de las personas porque tienen mucho miedo. No importa que vivan en un país libre, no importa que ya no estén en las misiones, en las llamadas misiones médicas, tienen mucho miedo porque han sido víctimas durante demasiado tiempo de un régimen opresivo, no solo dentro de las misiones, sino también en Cuba, ¿no? Que es el régimen cubano. Entonces, cuando el secretario de Estado Marco Rubio, él lanzó esas declaraciones en su visita oficial, su primera visita oficial en Jamaica, y los gobiernos comenzaron, digamos, a desmentir que se les quitaba el pasaporte en las misiones a los médicos cubanos. Bueno, algo que es muy conocido entre todas las personas que han estado cerca de este tema. Bueno, pues yo inmediatamente de esas historias que tú leíste, pues ya yo tenía 2 historias una desde hace años y otra desde hacía unos meses que la había documentado. Lo que pasa es que yo estaba en una investigación más abarcadora que era de Angola, del mismo tema, pero de Angola, misión de Cuba en Angola, y entonces no siempre uno puede porque a esto hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y consulté a esas personas, les pedí autorización, porque no basta que ya me hayan dado el testimonio. Antes de publicar hay que tener la autorización de la persona, siempre, cada vez, porque esto es un tema extremadamente delicado. Y bueno, pues efectivamente estas 2 personas, que ya yo conocía su historia, y otras 3, bueno, pues se juntaron todos estos, los junté, los testimonios más que nada para ilustrar algo desde la propia voz de ellas, y es las condiciones represivas dentro de las misiones que sí le quitan el pasaporte, porque precisamente en Jamaica una de ellas me dice, bueno, pues gracias a Marco Rubio, a las declaraciones de Marco Rubio, nos devolvieron el pasaporte. Tengo muchas preguntas para irte haciendo, pero vamos a ir intercalando los audios para que ella misma vaya respondiendo. Vamos a llamarle Carmen a esta persona, tiene otra identidad, y hemos distorsionado un poco su voz para que nunca sea identificable y no podamos generar un problema a partir de esta conversación. Carmen es ex miembro de la Brigada Médica Cubana en Santa Lucía. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por invitarme a tu programa al final del día. Creo que te agradezco que estés tocando un tema como este, el tema de las llamadas misiones médicas. Para empezar, esto no es ni una misión ni es puramente médica. Ese tema de la solidaridad, el humanismo, eso no es real, no es presente. En primer lugar, uno sale de Cuba dejando atrás su propia familia. Yo en mi caso dejé atrás a mis hijos, también a mi madre, a mi hermana, pero básicamente dejé a mis hijos viviendo solos en la casa. ¿Quién que no tenga una necesidad económica extrema deja atrás sus hijos para cumplir una llamada misión
Eso no es real. Uno sale de Cuba por una necesidad extrema. Cada cual tiene su propia motivación. Algunos son económicas, algunos utilizan la misión para salir de Cuba porque además no tienes otra forma de salir de Cuba. A ti no te van a autorizar. Tú no tienes dinero para comprar un pasaporte o un ticket. O sea, incluso dentro de Cuba, tú como médico eres un prisionero. Cuando uno va a firmar un contrato para salir, eso es otra mentira. Yo en mi caso firmé un contrato estándar vacío, sin siquiera mi nombre, vacío. Y uno se va sin ese contrato. Cuando yo llegué a la misión, yo estaba en la isla de San Lucio. Cuando yo llegué a la misión, llegué 6 meses después que mi esposo llegara allí. Y mi esposo tampoco tenía su contrato en mano. Nadie tiene su contrato en mano. Nadie sabe lo que gana el jefe de brigada. Nadie nada. Eso es un papel que no significa nada. Pero es un papel que te vincula, según ellos, a entregarle toda tu documentación, todo tu pasaporte, toda tu vida en manos del jefe de brigada, que es quien va a actuar por ti todo el tiempo. Como te decía, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba eres un prisionero. Pero bueno, las condiciones carcelarias son fuera de Cuba bien complicadas. Tú nunca, en la época en que yo estuve en la misión en el 2015, tú nunca tenías tu pasaporte en mano, excepto en las horas que estabas dentro del avión. O sea, había un funcionario de la Unidad de Colaboración Médica en el aeropuerto de La Habana, que era quien te entregaba el pasaporte en el momento que ibas a pasar inmigración. Cuando tú llegabas a la isla o al lugar donde tú ibas, el jefe de brigada estaba esperando en el aeropuerto y te retiraba el pasaporte. Y tú no veías nunca más el pasaporte hasta que no fuera el momento de ir de vacaciones o te expulsaran de la brigada, como fue mi caso. A mí me expulsaron de la brigada por hacer preguntas, por hacer una acusación directa al jefe de brigada que estaba robándole a los colaboradores y que nos trataba como si fuéramos perros. O sea, está claro que tus documentos de identidad, tu registración médica, nada de eso está nunca en tu poder, ni siquiera tu permiso de trabajo. Nunca. Todo eso está en manos del jefe de brigada. El pago varía en diferentes misiones. En este caso, el contrato que uno firma dice que el 50% de lo que gane, ya sea por tu salario, por tus guardias, por la cirugía, por lo que sea, que tú ganes el 50%, tienes que depositarlo mes a mes en una cuenta de banco que está ya creada, que se llama así, Cuban Medical Brigade, en un banco nacional de aquí, y tú tienes que ir todos los meses a depositar el 50%. Las condiciones en que se vive en la brigada es una constante vigilancia, no solo del jefe de brigada, el grupo alrededor del jefe de brigada se vigilan unos a otros. Tú estás obligado a decir si alguien te ha invitado a comer o alguien te ha invitado a salir, y él es quien decide si tú puedes ir o no. Todo lo que tú hagas fuera de su autorización es ilegal, y siempre te advierten que si te cogen te van a votar. Las relaciones son bien tensas dentro de la brigada. A ver, como un ejemplo te doy, no fue mi caso porque yo fui a vivir en el apartamento con mi esposo, pero cuando tú llegas aquí, el apartamento es de 2 cuartos y a ti te mandan a vivir con una persona que tú no conoces de ninguna parte, que no tienen los mismos hábitos, ni la misma cultura, ni nada. Dentro de esos apartamentos ocurre de todo, discusiones, se deja de pagar la luz porque no se han puesto de acuerdo, se cogen la comida, es horrible, es horrible. Es un barracón de esclavos modificado. O sea, tienes luz, y además tienes que pagar la mitad de lo que gastas en corriente. Ves que en la brigada nadie pone el aire acondicionado. Esto es una isla donde hace un calor horrible, espantoso. Este es Carmen, ex miembro de la Brigada Médica Cubana. Hemos dado este nombre y hemos cambiado un poco su voz para que no sea identificada. Es uno de los testimonios que están incluidas en esta nota que publica el portal Cubanet, que ha realizado la periodista Anarela Grimal, periodista de investigación, periodista cubana que vive en Irlanda y nos contaba, ha estado 7 años trabajando detrás de estos casos. Anarela, ¿qué es lo que tú eres cubana? Es decir, que conocías de cerca un poco todo lo que pasa y conoces el drama del país. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? A mí me sorprende todo, por eso te pregunto. Digo, mi oído se alarma con cada cosa que escucha, pero en tu caso, ¿qué es lo que más te sorprendió? A mí lo que más me ha impactado de todo esto es que aquí hay una tragedia familiar. Uh-huh. Hay profesionales altamente calificados que se tienen que separar de sus hijos porque no les permite, el régimen de Cuba no les permite llevar a sus hijos. Son médicos que en cualquier lugar del mundo existe ese tipo de migración temporal. Cuando hay en otro país mejor oferta de trabajo, el médico, el ingeniero, cualquier profesional se va, trabaja en otro país, pero se lleva a su familia. El cubano no puede hacer eso.
Esa es la primera gran tragedia. A mí, una de las cosas que más me ha impactado ha sido esto precisamente. Y que una vez allí, aunque ahorren, que no pueden ahorrar, porque ya ves cómo es el régimen, le quitan la mayor parte de su salario y además, en muchos casos, le congelan ese salario en Cuba. No se los pagan allí. En unos casos sí, pero en otros no. Les congelan la mayor parte del salario, le dan 200, como es el caso de Angola, $200 de manutención mensual y el resto se lo congelan en una cuenta en Cuba. Y se los descongelan, esa cuenta, ese dinero le descongelan una vez que ellos terminan la misión al cabo de los 2 o 3 años y regresan a Cuba. Danos una Entonces, idea, considerando que la economía cubana es compleja de comprender, danos una idea de cuánto es que ganan, cuánto se necesita en Cuba para vivir y cuán significativo es hacer este sacrificio que ellos hacen. bueno, para empezar, en Cuba ellos ganan 16, 20, $25 mensuales, el Claro, equivalente. nada. Entonces, el principio de voluntariedad que tanto defiende el régimen, que dicen que las personas van allí de manera voluntaria, Sí. bueno, pues se deshace. Ese principio se deshace ahí porque, bueno, ellos están obligados por la situación terrible que tiene en el país porque su gobierno no ha sido capaz de garantizarles condiciones mínimas para que puedan vivir de su salario. Entonces tienen que irse a estas misiones del régimen en las que el régimen les quita el 50, el 60, el 90% de su salario y eso es lo primero, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí ganan el equivalente a, digamos, por ejemplo, generalmente en la cuenca del Caribe, que fue en este último trabajo que hice, Ujú. alrededor de los 1.200. ¿Lo que le queda a ellos o en general y después de ahí tienen que sacar? Es un estipendio que le pagan. Ujú. Se desconoce en el caso del Caribe, aunque en las Bahamas sí Archivo Cuba logró que María Huerló, la directora ejecutiva de Archivo Cuba, es la persona más entendida de la ONG con sede en Miami, Archivo Cuba, la persona más entendida en lo que es la exportación de servicios, la trata de médicos cubanos. Ella es una investigadora de muchos, muchos años, lleva investigando, no es periodista, tiene una ONG que documenta diferentes temas y lleva desde 2010 documentando el tema de los médicos. Entonces, ella ha logrado, digamos, obtener unos documentos de Bahamas y allí dice en esos documentos que 12.000, alrededor de 12.000, le paga el Bahamas a Cuba, por ejemplo, y entonces Cuba le debe pagar un salario de 5.000 al médico, pero no le paga 5.000, le paga al profesional cubano le paga entre 990 y 1.200. Entonces, como ves, ya le va quitando tanto que le deja en el 10, El 10%. 15%. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, Claro, de todas maneras, un robo. imagino que toman eso o nada porque es tan significativo al lado de la desgracia de quedarse trabajando en Cuba que no tienen otra opción. Exactamente, ese es el gran problema. Una pregunta, Narela, ¿y cuál es el criterio? Claro, deben ser médicos, pero ¿cuál es el criterio de selección? Porque el régimen también crea un compromiso con ellos y es una forma de, bueno, de generar una voz disonante para el régimen, como en este caso, que salgan a contar la historia. Entonces, ¿pasan por algún proceso, a un proceso de filtrado ideológico o algún tipo de esas cosas? Era más estricto hace unos años. Ujú. Ahora están graduando médicos on demand y los están enviando también on demand, como dicen en inglés, ¿no? O A sea, los demanda. gradúan rapidito y los Sí, preparan sí. para... Entonces, y no solo son médicos, Ujú. y no solo es personal de salud, hay ingenieros, hay maestros, hay de todo tipo de profesionales y técnicos también. Ujú. Porque donde quiera que haga falta un servicio, ellos venden el servicio. Ujú. Venden el servicio y muchas veces lo venden en un paquete. Por ejemplo, en el caso de los médicos, venden, es decir, exportan el médico y exportan las medicinas hechas en Cuba, que en Cuba no hay, Claro. que hay un 40% de déficit de los medicamentos en Cuba ahora mismo. Ellos lo exportan junto con esos médicos e importan equipos médicos también. Está claro que Entonces, esto es un negocio. Cuando pienso en el otro lado, en los países que importan los médicos y importan los servicios y le pagan esto a Cuba,
no creo que quizás haya necesidad de médicos, sobre todo porque pueden conseguir quizás un médico nacional mejor, con mejor pago. En el Caribe un médico quizás con $5.000 es un muy buen salario y no 10.000 o 12.000, que es lo que terminan pagando el gobierno cubano. Entonces, ¿qué tipo de negociación se hace? ¿Es una forma de agradar al régimen? Es decir, ¿cuál es la letra chica de ese tipo de contratos? Bueno, en muchos casos se desconoce porque precisamente son contratos secretos, tienen cláusulas de confidencialidad. Ujú. So pena en el caso de los médicos, incluso los contratos individuales de los médicos, de cárcel, bajo amenazas de cárcel. Entonces, los memorándums de entendimiento entre los países también están sujetos a este secretismo. Pero hay una cosa fundamental aquí que no se puede perder de vista. Cuba tiene la Escuela Internacional de Medicina y acepta plazas de otros países, personas de otros países, sobre todo hay un criterio de necesitados, personas, estudiantes de un Con bajos recursos. contexto, sí. Y entonces, bueno, pues les da esas becas, estudian gratis Ujú. de estos mismos países. Date cuenta que en un podcast de la presidencia de Cuba, donde finalmente el régimen admite que es cierto que le quitaban los pasaportes a los médicos recientemente, en ese podcast hay un funcionario de Honduras que estudió en la Escuela de Medicina, en la Escuela Internacional de Medicina de La Habana. Entonces, él defiende, sí, adelante. Sí, no. La pregunta es si en estos grupos también exportan médicos no cubanos y se quedan con su dinero también. No, No. los médicos que exportan son cubanos, pero hay una realidad. Cuando tú estás dando tantas becas a otros países, esos otros países ya entran en una relación Claro, contigo, claro. Sí muchas crean veces deuda, de sí. deuda, Sí, sí, sí. muchas veces de deuda. Ujú. Entonces, cuando esos países tienen baja disponibilidad de médicos, sobre todo después de la COVID, ha habido una gran crisis en todo el mundo de disponibilidad de personal, incluso aquí en Irlanda también ha existido. Claro. Eh, y bueno, entonces lo primero que, en qué otro país, qué otro programa puede exportar médicos, puede mandar un paquete de cientos de médicos en tiempo récord y que hagan absolutamente todo lo que se les dice? Eso no existe, eso nada más existe en Cuba por las condiciones Ujú. opresivas de ese programa médico. Vamos a las condiciones. Algo lo deja ver el testimonio que nos conseguiste, pero quisiera un poquito más de precisión, que tú lo debes conocer. ¿Qué pasaría si ellas o ellos no cumplen con lo prometido, hablan de más? Si alguien se va de las reglas, ¿cuáles son las penalidades que pueden tener? Y si conoces a alguien que ha sido penalizado. Bueno, sí, existe una de las grandes penalizaciones es la prohibición de regresar a Cuba, de entrar a Cuba por 8 años una vez que decides abandonar tu contrato. En lugar, ajá, Considerando que la familia se queda en Cuba, es decir, una amenaza terrible. No solamente no volver al es país, sino separarte de la familia. terrible, es la separación. Por eso te digo que lo que impera en todo Claro, esto, la gran tragedia, es la familia, es la claro, separación familiar. claro. Entonces, 8 años, eso es lo peor, pero te pueden hacer amonestaciones públicas, como dijo la doctora. Ujú. Te pueden quitar una parte de tu salario, hasta el 80% de tu salario, por irte a otra provincia sin autorización de la jefatura. No Ujú. puedes, no tienes libertad de movimiento. Yo te voy a leer una oración precisamente del reglamento de Carmen, del reglamento del disciplinario de los trabajadores de Santa Lucía, que dice que entre las prohibiciones está, ellos no pueden sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con ciudadanos cubanos residentes o no en el país, en Santa Lucía, o con extranjeros que asuman posiciones hostiles o contrarias a la revolución cubana. No pueden tener amistad Claro. o vínculo de otro tipo con ciudadanos cubanos. Bueno, se repite la premisa, que hayan abandonado el cumplimiento de la misión o que se aprovechen de la misma para abandonar el territorio cubano de manera definitiva.
Entonces, eso es solamente algo muy ilustrativo de lo que es Santa Lucía, pero en el contrato laboral de los trabajadores de Angola dice claramente que no pueden sostener ningún tipo de relación que pueda conllevar al matrimonio o al reconocimiento de los hijos. Es surreal, es una falta de respeto y es humillante para el profesional cubano. Eh, Creo que conozco la respuesta de esta pregunta que te voy a hacer, pero debo hacértela porque eres periodista y siempre uno trata de buscar todas las fuentes posibles y de corroborar. ¿Pudiste conectar a alguien del gobierno cubano en algún momento que te dijera algo, aunque sea que lo negara a todo? No, directamente contactamos en Cubanet, contactamos a varias instancias de salud pública y del gobierno de Cuba. Tampoco me respondieron los gobiernos los gobiernos involucrados ahí en el reportaje, ni Jamaica, ni Dominica, ni Santa Lucía, ni nada. Entonces, de todas maneras, ellos tienen un tiempo y bueno, yo espero que en algún momento ellos se dignen a responder. Sin embargo, este programa, desde la presidencia de que yo te estaba hablando hace un momento, eh, admitir finalmente, después de negarlo durante tantos años, que sí, en efecto, les quitaban los pasaportes a los médicos, eso yo lo considero como una respuesta al reportaje. Claro, claro, claro. Me quedo pensando en historias que, estando en Miami, nuestra relación con la comunidad cubana es inmensa, y a lo largo de las décadas uno va escuchando las historias, y esto que estás describiendo, si bien no tiene que ver solamente con las misiones médicas, te diría que, por ejemplo, en muchos casos, misiones artísticas de los años 90 recibían ese tipo de amenazas. Cualquier tipo de trabajador relacionado al Estado prácticamente vivían en esta tensión, aun cuando, te diría que aun cuando no estaban tan enojados con el régimen, o por lo menos no lo expresaban, el temor era muy grande, ¿no? El régimen nunca ha sido amable absolutamente con nadie. Tenemos un par más de audios, esta vez bastante cortos, pero en este caso Carmen habla de lo que veníamos conversando recién, ¿no? De lo que es imposible tener contactos con nadie fuera de la brigada. Está estrictamente prohibido tener relaciones con nacionales, incluso con personas que ya son libres, que estuvieron alguna vez en la brigada y ya son libres. Eso no es que yo te lo esté diciendo, no, eso está escrito en el reglamento de las misiones médicas. El contrato lo dice explícitamente, están prohibidas las relaciones. O sea, estás incomunicado con el mundo real. Una vez que fui libre, los que están en la brigada tienen prohibido terminantemente relacionarse conmigo y con mi esposo. Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, porque sabemos que pasan hambre, porque sabemos que no pueden transportarse, y si nosotros vamos por la carretera y vemos a algunos, los recogemos, digamos. Eso es escondido, ¿eh? Ellos saben, lo tienen dicho, que pueden perder la misión, que los pueden sancionar, y parte de la sanción puede ser que en los próximos 5 años tú no vas a ninguna misión. O sea, que siendo la misión la esclavitud que es, también te amenazan con que nunca más vas a salir de misión. Y tú sabes que ese es tu único boleto a una mejoría económica. Claro, la amenaza es que te van a quitar lo poco que te están dando. Esta que escuchan en la voz de quien hemos llamado Carmen es ex miembro de la Brigada Médica Cubana en Santa Lucía, es parte de la investigación que ha realizado la periodista Anarela Grimal, que es periodista de investigación cubana viviendo en Irlanda. Y tenemos un audio más en la que Carmen explica la miseria que al final les terminan pagando. Están creadas las condiciones en todos estos países para que todo el mundo saque su tajada, excepto el médico. Cuba te quita la mitad del salario, el país donde tú estás te paga la mitad de lo que le pagan los nacionales, y tú, por lo tanto, recibes la mitad de lo que un nacional pudiera ganar. Las condiciones son totalmente diferentes, y los médicos y los directivos de los hospitales de aquí saben que pueden pisotear al médico cubano, que le pueden poner horas extras, que los pueden dejar doblando, que no van a hablar, que no se van a quejar. O sea, son el trabajador perfecto, por decirlo de una manera bonita, pero eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Anarela, ¿hay alguna denuncia que se haya hecho ya oficial alguna vez como trata de persona para estos casos, para que alguna institución, aunque sea una ONG, pueda presentar una denuncia en algún tribunal internacional? Han existido iniciativas. ¿O no lo pueden calificar como trata de personas oficialmente? No,
no es eso. El problema es que Cuba no tiene convenios con la Haya, es decir, Claro, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en Cuba. claro. Solo lograría visibilidad, pero no penalización. Exactamente. Como a través de los países donde la Corte Penal Internacional sí tiene jurisdicción. Por ejemplo, como Cuba manda médicos a Venezuela, a través de esa vía se puede hacer. De hecho, han existido iniciativas y ahora hay otra que un grupo de médicos creo que están armando. Digo creo porque, bueno, eso requiere una disciplina, eso requiere, yo les dije que podían contar con mi ayuda, con mi apoyo, para las cosas técnicas, las cuestiones estas técnicas, legales, que ya yo estoy un poco empapada en eso por el tiempo que llevo documentando el tema, pero sí hay intenciones de, digamos, retomar esto de las denuncias. No obstante, varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Ujú. como la CIDH, la OEA, la ONU, incluso en, en cuanto a los derechos de los niños, en varias instancias se ha presentado el problema de la separación familiar, el problema de la exportación, de la esclavitud moderna en las brigadas médicas cubanas. Es desde 2014, al menos, se está visibilizando esto. Además, y en los últimos años, bueno, 3, 4 veces en diferentes organismos de Naciones Unidas se ha llevado y se ha denunciado. Y los testimonios de los médicos, por supuesto, también. Desde 2019 en Estados Unidos, el Departamento de Estado ha mantenido a Cuba en el nivel 3 de los países que no cooperan para eliminar la trata Ujú. de personas. Y esto definitivamente visibiliza aún más la situación. Pero no es Estados Unidos, no es la ONU, no es CIDH, no es Human Rights Watch, es los médicos. Los médicos son los que están denunciando. Claro. Estas organizaciones y los gobiernos, bueno, pues son vehículos, digamos, se convierten en una suerte de plataforma, ¿no? Al igual que la prensa. Pero son los médicos los que están denunciando lo que han vivido y lo que viven, lo que, por supuesto, los que están en misiones lo hacen bajo anonimato. Incluso después que salen de las misiones, por diferentes razones, tienen que hacerlo con anonimato, porque es que esto no estamos hablando de cualquier cosa, esto es crimen organizado, esto Ujú. es esclavitud Es mafia, es mafia. moderna. De hecho, si bien hemos cambiado la voz y, bueno, se trata de no identificar a las personas, el solo hecho que se mencione a Santa Lucía y que haya una referencia geográfica, ¿hay algún tipo de investigación luego que se haga a esos grupos a ver quién habló? ¿Llega hasta ahí? Sí, por supuesto, eso es como un CDR, esos comités de Sí, defensa de la exacto. revolución, que Sí, son como comunidades de vigilancia, sí, ¿no? sí. Las misiones son como como pequeños núcleos Ujú. de estas comunidades de vigilancia, porque hay un estricto control. De hecho, el reglamento del disciplinario de los colaboradores obliga a que los colaboradores se delaten entre Claro, ellos si claro, ven claro, que claro. otro está haciendo algo. Sí, No, no, es terrible, es terrible. sí, el famoso chivato, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, Quiero en el último minuto preguntarte a ti qué pasa contigo cuando trabajas con la realidad cubana, porque una cosa es ser periodista hablando de la realidad y otra cuando la realidad te toca tan de cerca y es tan dramática y tiene que ver con, bueno, con tus coterráneos y no sé si hasta uno siente familia, ¿no? Cuando trata estas cosas. ¿Cómo lo vives tú? Yo tengo dos primos impedidos de entrar a Cuba porque abandonaron misiones médicas. Conozco muchas personas que han estado en misiones médicas extremadamente cercanas para mí. No puedo mencionar aquí el grado de parentesco Ujú. porque para, para protegerlos. Eh, y el problema de las misiones es que son cientos de miles de personas, de cubanos que han sido enviados a estas misiones. Es decir, que cada cubano conoce o tiene un primo o un vecino o un familiar que haya estado en ellas.
o de alguna manera ha sido afectado por ellos. Porque para empezar, esos 4.000, 5.000 millones que recauda anualmente el régimen por estas misiones, no se ven. ¿Tú sabes, Julio, cuánto de eso invierte en salud pública? No llega Claro, al 2%. Aquí, Bueno, aquí por el su tema propia... no es la salud. Claro, supuestamente para allí va, sí, claro. No, pero es que las propias estadísticas de ellos te dicen que no va Ah, para... Ellos dicen ah, que sí, pero sus propias estadísticas claro. te dicen que no va para allí, no va. El reportaje o todo el trabajo lo pueden encontrar en CubaNet. Se llama Tráfico de Batas Blancas en el Caribe, la historia de 5 cubanas. Es de Anarela Grimal, quien está conversando con nosotros ahora. De todas maneras, vamos a publicarlo en nuestras redes sociales. Esta conversación va a estar en las próximas horas en el canal de YouTube para que puedan compartirla si así lo sienten. Y creo que ante la ausencia de lo que legalmente en un mundo donde la justicia a veces no está tan clara, eh, se puede hacer algo, creo que el hablarlo, contarlo, denunciarlo con las personas más cercanas, especialmente con aquellas personas todavía incrédulas que creen que estas historias ya no ocurren, es importante porque para eso ocurre el periodismo. El periodismo es una forma no solamente de contar la realidad, sino de denunciar en esos puntos donde a veces la justicia no llega. Queremos agradecerte mucho, Narela. Nuestra mesa se extiende cada vez que quieras conectarte desde allá. Agradecemos tu trabajo y estaremos en contacto. Gracias, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo honrada. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Gracias.